Alejandro Abaca, que es arquitecto, especialista en forma y además profesor titular regular en la FADU UBA y en la UNDAV. Es director del Laboratorio de Forma Arquitectónica Urbana que reside en el Instituto de Espacialidad Humana y además presidente de la LEF, investigador categorizado. Que fue el expositor anterior al LEF. Sí. Y su tema de hoy, prospectiva geocultural de las espacialidades de Buenos Aires. Yo el planteo que voy a hacer hoy tiene que ver con repensar las formas de la ciudad, las formas urbanas, desde un objeto que es la calle 9 de Julio, trabajado sobre infinitas líneas, que es como la llamaba Doberti y Liliana Giordano, en una categoría urbana, la línea, la calle, la avenida, la autopista, y hemos estudiado numerosas líneas a lo largo de los años, siempre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora comenzamos a estudiar estas líneas también en la localidad de Claypole, en el partido Almirante Brown, en el conurbano sur. Estas líneas comenzaron con el Arroyo Maldonado y la avenida Juan B. Justo, que es el tema de mi tesis. Después tomamos la línea de la avenida Pueyrredón, que nace en la Plaza Miserere, Plaza 11, y termina en Plaza Francia. Después tomamos otra línea que fue la avenida Callao, que nace en el Congreso de la Nación y termina nada más ni nada menos que en el Museo de Arquitectura, el MARC. Entonces se nos ocurrió estudiar la calle Florida con la calle Perú, que estaban vinculadas desde la calle Rivadavia, que cambiaban de nombre, y finalmente, después de la pandemia, que estuvimos estudiando en combinación entre la Universidad Nacional de Avellaneda, en UNDAV, y en la FADU, estuvimos 3 años estudiando el borde urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que era toda la línea de Recobas que arrancaba en Plaza Francia y terminaba en el Parque Lezama. El final de todo este trayecto de calles, líneas, avenidas, calles peatonales, Recobas, termina en el estudio de la gran línea que le estábamos como esquivando de alguna manera al bulto, que era la avenida 9 de Julio. Y la avenida 9 de Julio era mucho más que una avenida, era como una especie de engendro morfológico urbano, porque decíamos, esto es una plaza, no es una plaza, es un parque, no es un parque, es una avenida, era raro, parecía una autopista, pero además una avenida objeto de las disputas políticas, como recién planteaba Iván, un espacio público que tenía como una superposición entre el sentido nacional de las protestas y de los festejos del Bicentenario, esa avenida 9 de Julio donde hasta se hace la fiesta del asado, o sea, tiene como múltiples los festejos en los partidos de fútbol, las celebraciones, por ejemplo, la celebración del matrimonio igualitario terminó en toda la Plaza del Congreso, se fue por Corrientes y se tomó la 9 de Julio. O sea, la 9 de Julio ha sido escenario de múltiples manifestaciones populares y de distintos sectores y grupos. Entonces voy a comenzar con una línea de tiempo. Habitamos un territorio. 10.000 años antes de Cristo estaban habitando este territorio, querandíes, el pueblo querandí, y ellos vivieron estos 10.000 años más 1.536, son 11.536 años, habitaron la Pampa, mimetizados con las formas, digamos, de vida que yo imagino, o que tengo leídas algunas cosas, pero imagino algo así como una especie de ensamble entre la naturaleza y estos pueblos que estaban mimetizados por sus formas de alimentarse, de tener un cobijo. Hubo un primer intento
de fundar Buenos Aires, y como bien contó ayer o el lunes alguien, que hablaban de que Buenos Aires no es la ciudad más vieja de la Argentina, sino que era Santa Fe, la ciudad más vieja, y Tucumán. Bueno, nosotros empezamos como a rastrear esto, ¿no? Porque esto de vivir en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Cava, genera como una especie de porteñocentrismo del cual no participamos ni nos sentimos orgullosos, pero tampoco pretendemos negarlo, ¿no? Entonces, en ese eurocentrismo uno cree que vive en una ciudad de características europeas, que es la ciudad más vieja, la ciudad más grande, y el objetivo un poco de esto era empezar a juntar esos datos. ¿Y qué hicimos? Tomamos como referencia el libro de Rodolfo Kusch, en particular Geocultura del Hombre Americano, escrito en el 76, y abordar esta noción de geocultura, porque es como que este territorio mítico, indescifrable, nos aparecía dispuesto a interpretar, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener una verdad absoluta acerca de lo que sucedió cuando hay muy pocos datos respecto de eso? Kusch decía: geocultura implica esa intersección de lo geográfico con lo cultural, ya que el pensamiento se da siempre situado y hay una gravidez del pensar marcada por el suelo. Y eso a mí me llenó de expectativas, esta frase, a comenzar a pensar que esas cartografías, esos mapeos, esos datos que tenemos de Buenos Aires, finalmente están apoyados sobre ese territorio. Kusch vislumbra, es una palabra que me gusta porque vislumbrar como que junta algo de la luz con la visión. Kusch vislumbra esa tensión que se manifiesta entre las ciudades cosmopolitas en permanente cambio, sostenidas por una clase media evadida de la realidad, ¿no? Entonces Kusch continúa y dice: el suelo es este domicilio, pero en el sentido existencial, porque no es la calle en sí, ni una región determinada, sino el sentirse parte de un lugar. Porque se es parte de lo que sucede allí, porque se tienen los pies en el cielo, en el suelo. Y pues, mis fallidos son fatales. Los suelos son sin duda diversos, dice Kusch, pero la condición de ese ya estar caído en el suelo se da de modo universal. Y qué interesante, ¿no? Poder en esta categoría cosmopolita, donde en un territorio donde habitan culturas diferenciadas, pensemos que Buenos Aires fue una ciudad que fue receptiva con montones de comunidades y de muchos migrantes. Dice: y este suelo, que no es ni cosa ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener, y peor que eso, la necesidad de ese arraigo, porque si no, no tiene sentido la vida. Entonces, medio como, estoy dramático, pero la pongo a Ana Zagari porque la conocí en Asofil, una mujer adorable que es estudiosa de Kusch. Ana Zagari dice: la geocultura, ¿no? Repensando a Kusch, es la posibilidad de comprensión de una valoración situada de la vida de un pueblo. Es algo muy importante, ya que es precisamente la cultura arraigada, una combinación del paisaje y la humanidad. Y ahí aparece algo que a mí me parece muy interesante, que es la noción de humanidad, que la abrazo a partir de la teoría del habitar de Doberti, que plantea: habitamos todos, habitamos juntos, habitamos siempre y habitamos en movimiento. Entonces, esta humanidad en sus múltiples situaciones fue adaptándose a los distintos territorios que ofrece el planeta Tierra. Y nosotros, finalmente, en esta Buenos Aires, que tiene un antecedente en el 1530, tiene un antecedente de 10.000 años antes de Cristo, pero del cual no podemos dar cuenta con el mismo fervor que cuando miramos los mapas, que son datos concretos. La tierra finalmente nos convierte en terrícolas, esto es como una obviedad, la humanidad, el humus,
la tierra, los terrícolas. Y esta imagen que la saqué de Sama, de la película de Lucrecia Martel, porque ella imagina y se propone ficcionalizar cómo era ese territorio con datos concretos, con relatos. Y entonces, fíjense, en este mapa del Río de la Plata de 1771, acá ya empezamos a tener algunos datos de cómo es nuestro territorio, ¿no? Entonces, esa cultura, el suelo, el trazado de la ciudad de Buenos Aires se va a implantar sobre este territorio. Y este es un dibujo que a mí me parece interesante. Acá Buenos Aires está todavía con Y. Y en este dibujo aparece el famoso damero, que es casi como increíble y de una ingenuidad total, pero a la vez de una indiferencia, caer con el damero e implantarlo como si nada. Pero por otro lado, había datos, ¿no? Estaba como lo arquitectónico, ¿no? Este fuerte con esa muralla, y por enfrente al fuerte el pequeño damero trazado como si fuera un dibujo abstracto. ¿Y de qué habla este trazado? Primero que es un trazado colonial, donde están demarcadas las manzanas, las calles tienen anchos que tienen que ver con el 1500. No había automóviles, no había carretas, la gente caminaría y solo habría, por eso pongo, habitarían personas y animales, porque claramente ese era el contexto en el cual acá aparecen estas primeras casas dibujadas a orillas del río de la Plata y algunas metidas ya en el damero. Y lo que sí queda claro, que creo que este es nuestro estigma y que yo lo estoy tratando de incluirlo en los talleres de morfología urbana, el tema de lo público y lo privado, ¿no? Cómo acá aparecen las primeras dimensiones de ocupación de un territorio, donde de acá hasta acá es mío, y con la precisión que provee la geometría y precisión detallada, porque pensemos que hay lotes que miden 8,66, no es, bueno, más o menos 8 metros, es con una precisión absoluta. Finalmente, bueno, este trazado colonial avanza, crece, bueno, voy a avanzar, hasta que aparecen otras líneas que se superponen. Estos trazados empiezan como a acercarse y aparecen las líneas del ferrocarril, ¿no? Que fue otra demarcación que a Buenos Aires la convirtió en una ciudad central. Aparecen en este plano aproximaciones que si uno mira desde hoy, hasta te da un poco de nostalgia, pero bueno, está bien demarcado los 4 diques de Puerto Madero, están bien demarcadas las dársenas del puerto y aparece este trazado antiguo y la expansión, el Palacio de Tribunales. Hay toda una serie de datos que ya para esta época están trazados y constituyendo la ciudad actual. Y en ese crecimiento, acá ya vemos otro mapa de 1938, fíjense el sistema de los tranvías, ¿no? Que podría ser como el antecedente de las ciclovías o bicisendas. Buenos Aires tenía tranvías a lo loco, o sea, eran todas las calles tenían un tranvía y no es y estaba densificado el tranvía en el casco urbano y se iba desparramando de manera radial hacia los bordes. Y en 1960, esta hipótesis que nosotros planteamos en el curso, que es la ciudad empedrada, cuyas calles están signadas por vías de tranvía, las redes del subterráneo también son vías, y todas las redes del ferrocarril que también son vías. Entonces, es una ciudad que tenía algunos autos, pero básicamente tenía una red de transporte público maravillosa, impresionante, del sistema del tranvía, ¿no? Y del sistema vial, de las 2 líneas incrustadas en el piso. Y con algo muy importante, la red de subterráneos, una red espectacular. Yo creo que la red de subterráneos, salvo algunos alargues de algunas líneas, tiene 100 y pico de años, y no la hemos podido completar, ¿no? No hemos podido, salvo la línea H y algunas extensiones de
la línea B y la línea D, la verde y la roja. El resto está casi intacto, como hace 100 y pico de años atrás, y en una ciudad que empezó a tener dos estratos, ¿no? Un plano paradigmático donde se disputaba todo este espacio público que tenía un sentido de comunicación, de circulación. En la actualidad pasamos de tener esta red tranviaria a un espacio público que está lleno de veredas y una serie de calles asfaltadas, ¿no? Plantear esto de la fluidez urbana entre el río que fluye, la famosa metáfora del río que fluye sin cesar y que, bueno, ese proceso en constante transformación que aumenta su volumen construido en edificios en altura, pero su población desde la década del 70 es casi constante. Me gusta plantear este laberinto como espacial, palabra que me remite a Borges, sobre un damero reticulado, que es el que vimos al principio, y como capas de un palimpsesto que se reconfigura todo el tiempo, y un espejo que refleja la imagen de una sociedad que está todo el tiempo en movimiento. Seguimos mirando, aparece este otro mapa de 1772, y acá yo demarqué lo que sería la actual Avenida 9 de Julio. Como verán, había una línea de manzanas y de tejido construido que estaba inmediatamente en el centro de la ciudad, ¿no? A partir de esa línea, bueno, ese era el paisaje de esta litografía de 1865. En 1960, por una ordenanza, desaparece ese sistema y esa red tranviaria, y las avenidas y calles asfaltadas empiezan a confirmar una nueva era que debe haber sucedido en Buenos Aires y en otras ciudades del mundo también, seguramente, que es pasar de las calles empedradas a las avenidas lisas y asfaltadas para que las gomas de los autos fluyeran a mayor velocidad, y aparece la hegemonía del automóvil que claramente desplaza al ser humano de una manera que lo hemos naturalizado en semejante forma, pero que no nos damos cuenta. Fíjense la hegemonía del automóvil que plantea esas relaciones espaciales en ese plano paradigmático de disputa, donde lo que rigen son las gráficas de las leyes de tránsito, pero también determinados rituales culturales que alimentan esa hegemonía del automóvil. En este mapa aparecen los famosos sistemas de avenidas, y fíjense, bueno, que aparece la avenida Santa Fe, Córdoba, Corrientes. Bueno, esta es la avenida Rivadavia, que Rivadavia es por momentos calle, después aparece Rivadavia recién en el Congreso, la avenida Belgrano, Independencia, y acá vuelvo a marcar otra vez esa línea de demolición de la 9 de julio. Demolieron 28 manzanas. Y entonces estas demoliciones no pararon, ¿no? Y acá las voy a relatar con fotos. La mayoría están sacadas de un trabajo que hizo Adriana Guevara. Entonces fíjense acá que aparece el obelisco, y esto yo no lo tenía instalado en mi cabeza, que el obelisco estaba rodeado de manzanas al principio, fue breve el trayecto. Y dentro de esta avenida 9 de Julio yo me encontré, por ejemplo, pude interpretar por qué este edificio tiene un solo lado construido. Bueno, este edificio fue proyectado por el arquitecto Belgrano Blanco y eran dos torres. Claro, en la macroespacialidad, miren la perspectiva, ¿no? Este dibujo que dibuja Belgrano Blanco pretende poner estas dos torres para generar como un abra entre el norte y el sur, y lamentablemente se construyó un solo edificio. Estaría bueno, si uno fuera posmoderno, aceptar, tipo a los Rob Krier o los hermanos, la reconstrucción del edificio que falta, ¿no? Que podría ser un hermoso concurso de arquitectura. Bueno, y acá empieza la 9 de julio y demolieron primero 5 manzanas. Entonces acá aparece el obelisco, la diagonal norte,
y el tema de la demolición. Tema de la demolición, que además les cuento que esto fue demolido durante un gobierno militar y que después vivimos otra demolición en la dictadura de Videla, donde se hizo el Mundial 78 y con esas demoliciones se hicieron las autopistas que van a Ezeiza. Por lo tanto, esta ciudad está totalmente golpeada en muy poco tiempo, ¿no? O sea, ha sufrido unas transformaciones que son impensables, ¿no? Si uno esto lo relatara en una película y pudiéramos compensar la cantidad de escombros, así es que la reserva ecológica ahora tiene pasto arriba, pero si vos haces un pocito de 20 centímetros, te encontrás con los escombros. Bueno, y estas demoliciones que generan toneladas de escombros, se llevan recuerdos. Y había un alumno que teníamos en morfología, Lucho, no sé, ahí está, Lucho. Él imaginó en esas demoliciones, que me pareció muy interesante, recuperar en este tejido fantasmático, empezar a colocar recuerdos de algunos edificios emblemáticos que estuvieron en algún momento, porque llegaron a demolir iglesias, edificios que se habían terminado de construir hacía 2 años antes, vivienda, comercio, o sea, demolieron de todo para poder hacer esa famosa 9 de julio. Acá la tenemos en un análisis de estos estudiantes, de Micaela y Marlene, que ellas empiezan como a retematizar y decir, bueno, ¿cómo podemos pensar este espacio enorme, de una escala enorme, porque no sé si esto sería ni mezzo, micro, ni macro, no sé, es una escala para pensar y abordar, y aparecen estas cuestiones, ¿no?, de armar programa. ¿Y cuáles son los programas que se nos ocurrían? Y, por ejemplo, hacer baños públicos, los restaurantes públicos de Lula, en Brasil, que comés por R$3, también ubicarlos, ¿no?, como para que toda esta cantidad de población, porque a esto le queda el Metrobús, que también lo sacamos, eso es medio en venganza, y quedan las 2 líneas del Metrobús eléctricas, una a cada lado, y por abajo los autos. Pero esos módulos también tienen edificios para poder comenzar a pensar en una ciudad que comienza a tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, genera como una especie de borde, diríamos en categoría de Oberti, donde se vincula una parte más antigua y, bueno, acá se ve en estas axonometrías cómo los estudiantes hacen un relevamiento. Bueno, y acá aparecen en estas propuestas, bueno, aparecen edificios emblemáticos como el Teatro Colón y una propuesta de una bicisenda de alta velocidad, ¿no?, que va por encima de todo este espacio verde, y por abajo, se ven, ¿no?, por abajo estaría como la calle circulando los autos. Acá tenemos una aproximación y fíjense que empiezan a aparecer unos aparatos interesantes que tienen que ver con nuevos programas, que es hacernos cargo también, la Ciudad de Buenos Aires, de nuestros propios residuos. Que esto un poco lo aprendí en la carrera de Diseño Industrial en UNDAP, que se toma muy seriamente el tema residuos, y dijimos, ¿por qué no gestionar nuestros propios residuos en estos semejantes espacios, ¿no? Entonces aparecieron la idea del palacio, que están acá, estos palacios que son el Palacio del Plástico, entonces la gente junta todos los plásticos ahí, y ahí mismo se genera una especie como es el Palacio del Agua, que es este maravilloso edificio que tenemos en la Avenida Córdoba, y acá hay un palacio de reciclaje de papel, entonces como que la basura se va separando y se va autogestionando y dejamos de tener camiones que circulan en horarios raros, generando porque la basura finalmente no se recicla, y generar un programa un poco más contemporáneo, ¿no? Y acá aparecen estas propuestas de estos edificios
que están dispuestos al reciclaje, ¿no? Y están dispuestos a lo largo de este nuevo paisaje urbano que se generaría en la avenida 9 de Julio. Bueno, otros propusieron trabajar más culturalmente, ¿no? Y generar como unas especies de iglús o de espacios públicos para el arte, para la danza, para hacer recitales, porque pensábamos que bueno, Buenos Aires tiene esa condición del espectáculo en gran escala, ¿no? Y bueno, quizás la 9 de Julio, desprovista de todas sus calles y del Metrobús, pueda ser un gran espacio futuro para una ciudad que pueda tener otros programas. Bueno, resignificar lugares, ¿no? Y acá hay otras imágenes también de otros estudiantes propusieron armar lagos, armar toda una serie de edificios dedicados a la cultura y todas esas cuestiones. Bueno, acá esta es la plaza, esta es una plaza redonda que se llama Plaza Libertad y que bueno, que también se agregaba, entonces pasaba este fenómeno, ¿no? De como que la 9 de Julio, al ser toda verde, se desbordaba en algunos espacios ya preexistentes. Bueno, esta imagen que estoy mostrando acá, esta es la fiesta del asado, que se hace en la 9 de Julio, y fíjense que transcurre entre el Metrobús y están todas las parrillas haciendo humo, y hay un campeonato de a ver quién hace el asado no sé qué. Pero esto fue inspirador, porque dijimos, bueno, si sucede esto, ¿por qué tiene que ser efímero? ¿Qué pasa si esto es lo constante y lo atípico sea el famoso automóvil y su hegemonía? Quizás lo que me parece es que estas tres etapas de Buenos Aires, que era la ciudad cuando no era la ciudad, que habitaban las tribus de los querandíes mimetizados con el entorno, después vino la etapa colonial, donde había animales y personas que caminaban sobre el trazado pequeño, colonial. Después vino la etapa ferroviaria de las vías y aumentar las velocidades y empezar a reconocer. Y después vino la etapa de la hegemonía petróleo-automóvil. Y ahora yo creo que estamos como construyendo la posibilidad de generar una nueva etapa que tiene que ver con, no con el verde, sino con cambiar el paradigma y poner en el epicentro al habitante de Buenos Aires, sea mestizo, sea nacido, no nacido, turista, aquella persona que esté en ese momento pisando las veredas o las calles de Buenos Aires. Bueno, con esto doy por terminada mi exposición. Gracias.